Bueno, antes de pasar digamos, a seguir con el texto que tenemos y quizás si llegamos, si tenemos tiempo, a algún otro, eh, aclaro entonces todas las cuestiones administrativas que les puedan quedar algún tipo de duda para poder después avanzar un poquito, porque si no me van a preguntar a cada rato, ¿sí? Los que entren tarde seguramente me van a volver a preguntar. Eh, este viernes entonces tenemos el segundo parcial. A las 21, a esta hora, 21:23, es la hora de su comisión, como ya fue en el primer parcial, pero en lugar de ir a Avellaneda vamos a Paternal. Es otra sede, porque obviamente no podían sacarle dos días de trabajo a la misma sede, siempre van cambiando. Así que esta vez vamos a Paternal. Sé que a uno le puede quedar más lejos, como Avellaneda les quedó más lejos a otros, qué sé yo. A mí me queda lejos Avellaneda, me queda cerca Paternal, pero por ahora es así. Así que nos juntamos ese día a las 21 en Paternal. Es Avenida San Martín 4500 más o menos, agronomía. Es entrando por la puerta de agronomía que está ahí en San Martín, a la derecha, van a ver que el edificio es exactamente igual, gemelo al de Avellaneda. Gemelo. Aula 9 creo. Quiero recordar. Pero eso, bueno, después se los puedo confirmar, pero es aula 9. Eso, bueno, entonces sería este parcial. Vamos a tomar lo que hemos visto hasta ahora, porque no es demasiado, es decir, un pequeño texto donde tendrán que reconocer los elementos que fuimos viendo en clase, en las últimas clases sobre todo, que son los deícticos, apelativos, subjetivemas, y quizás algo de polifonía, pero sobre todo los primeros. Pues sí, voy a tratar de pedirlos, lo que pasa es que el tema no depende de mí porque cierran la oficina. A las 9 cierran la oficina, entonces la otra vez llegué, en realidad estaba cerrada de antes, ¿no? Bueno, pero bueno, yo llegué 8:30 en Avellaneda y estaba cerrada de antes. Así que lo que voy a tratar de hacer es escribirle a mi compañera de las 19 para que me guarde algunos y me los deje en el aula, pero, o me los dé en la mano si yo llego temprano, pero no puedo hacer otra cosa, lamentablemente, si está cerrada. No sé en Paternal hasta qué hora trabajan, pero si, bueno, si están ahí no hay problema, les pido a ellos, pero igual por las dudas le voy a pedir a Romina que me guarde algunos, digamos, que pidan muchos y bueno, mejor, sí. Está bien que me hicieron acordar, yo pensaba hacerlo, me había olvidado, así que lo voy a anotar mentalmente, pero bueno, lo voy a anotar. Insisto, entonces van a tener un pequeño texto que lo van a usar de ejemplo, no es un análisis porque no da el tiempo para hacer un análisis, pero sí van a usar como ejemplos de los elementos que hemos venido viendo hasta ahora y que seguiremos viendo, aunque sea una horita o 40 minutos del día de hoy, ¿sí? El texto de Tizón o algún otro que tengo preparado por ahí también, si cabe la posibilidad. ¿Mm? Pero creo que van a tener que participar ustedes porque también tienen que probarse de alguna manera si reconocen los elementos, porque les vendría bien practicar un poquito. Falta solamente 3 días, ¿no? Entonces, digamos, en 3 días mucho más no pueden hacer. Eso en cuanto a este parcial. Después, aclaro que el otro viernes pedí que se habilitara algún tipo de aula para el recuperatorio. El otro viernes, es decir, un viernes que vendría a ser viernes 7 de julio, también a las 21. Pero ahí ya no sé, no tengo la menor idea de a dónde me van a mandar o nos van a mandar y por supuesto tampoco, bueno, sí, el horario lo pedí a las 21 porque corresponde a las 21. Así que eso, no sé, hasta que no lo tenga, no lo puedo decir. Esto digo para los recuperatorios de ausentes con certificado y los aplazados que no lleguen a tener promedio 4, que tienen la oportunidad de ir a final si dan el recuperatorio. Después, tengo las fechas de finales también, que bueno, digamos, será un poco prematuro para decirlos, pero las fechas de finales son 2 sábados, 29 de julio y 5 de agosto. 2 sábados, siempre son sábados, los finales,
siempre son en la mañana, pero en este caso no han confirmado el horario ni la sede. Así que hasta que no estén confirmados no les puedo mandar. Apenas me confirmen el recuperatorio y después la fecha de final, se las voy a comunicar en lo más rápido posible, como he hecho hasta ahora. 29 de julio y 5 de agosto. Dos llamados, no tienen obligación de presentarse ninguno en particular, pueden elegir, ¿sí? Cualquiera de los dos es válido. Pueden ir al primero, pueden ir al segundo, no hay problema. Pero bueno, no sé, no han decidido todavía qué sede sería. Generalmente Ciudad Universitaria, pero tampoco es seguro que sea eso. Nos han mandado a Lugano también una vez, espero que no se repita porque llegar a la sede de Lugano es casi imposible, hay que ir en helicóptero, más o menos porque no hay manera de llegar, es muy difícil. Yo fui 2 veces con un compañero que me llevó en auto, vecino de acá del barrio, y nos perdimos las 2 veces, llegamos tarde, porque Lugano es una sede muy rara como está ubicada, digamos, y bueno, esperemos que no sea esa. Ciudad Universitaria es lejos, pero por lo menos tiene infinidad de colectivos, ¿no? Generalmente son los sábados a las 9 de la mañana, pero no lo confirmaron, ¿sí? Pero igual, bueno, reserven un poco alguna de esas dos fechas para los que piensen que van a ir a final. Igual eso después se verá después, ¿no? Yo tengo que corregir estos parciales y lo antes posible tendrán la nota para ver quién va a recuperatorio, quién no va. Eso lo tendremos que ver entre el fin de semana y el lunes que viene, ¿sí? Para que tengan tiempo para prepararse para dar el recuperatorio. Bueno, los que estén ausentes del primer parcial, por supuesto, se supone que ya están preparados, pero si alguno tiene que faltar este segundo parcial, bueno, siempre, por supuesto, con certificado de por qué, ¿sí? Porque eso lo tengo que tener a mano, por si me lo piden, ¿no? El día del final, etcétera, cuando nos juntamos todos presencialmente. Digo, toda la cátedra. Bueno, lista la parte administrativa, queda clara. ¿Alguna duda? Bueno, hay un chat, no sé de qué, bueno, no sé, Zoom cambia todo el tiempo. Bueno, somos 7 entonces, ¿no? Bueno, del famoso doc que puse, no, de Excel, una planilla de cálculo que puse para que se anotaran los que van a venir, quedan unos 20, supuestamente que van a venir el viernes, ¿no? Supuestamente serán unos 20, así que haré unas 25 fotocopias. Si no se anotaron, anótense en ese documento para estar seguro. Y haré creo que 25 fotocopias, quizás 30, total, es plata nomás, qué problema hay, es plata mía. La UBA paga el aguinaldo cuando quiera, no hay ningún problema. Lo paga la semana que viene, así que con eso puedo cubrir las fotocopias más o menos. ¿Sí? Puedo cubrir quizás no, 35, quizás puedo hacer. Si me pagan el aguinaldo la semana que viene. Pero bueno, no. Voy a llevar la fotocopia yo. Y muy bueno lo de que me decían, sí, acá lo voy a anotar, de verdad. Sí, Romina por certificados. ¿Sí? Muy buena idea de hacerme acordar eso. Porque si llego a estar cerrado otra vez, bueno, obviamente tenemos que hacer de vuelta todo con a mano, medio raro, ¿no? Espero que les haya servido la vez anterior, pero de todas maneras, prefiero hacerlo con esos papelitos que están ahí impresos, no sé, del año 1990 más o menos. Bueno, listos, entonces, más o menos, claro, la fecha y todo eso. Y repito, bueno, la idea del parcial es hacer lo mismo que estamos haciendo acá, solo que ustedes, ¿no? Claro. Hola, hola, bueno, sí. Sí, se cortó un minuto. Sigue grabando, bueno, todo perfecto, no hay problema. Listo, entonces, bueno, lo que tiene que hacer es eso, digamos, saber perfectamente qué es un díptico, de todas las especialidades, digamos, todas las formas que lo estamos viendo, más subjetivo más
y apelativos como base, ¿no? Y vamos ahora a compartir entonces, para seguir con eso, el resto de la nota, que nos faltaba mucho, de la nota de Tizón. ¿Sí? Voy a tratar de compartir, así que bueno, veo que ahora hay dos más. Bueno, ahí tenemos la nota de Tizón. ¿Sí? Espero que la puedan ver todos. Ahora dice que está compartiendo ya. ¿Sí? Si yo lo corro un poquitito, ustedes deberían poder hacer lo mismo. Corren, sacan las caras y ahí tienen todo, ¿no? Y hemos llegado más o menos hasta lo que sería un subtítulo que dice fronteras, ¿no? ¿Sí? Bueno, habíamos visto algunos ejemplos de polifonía por las dudas, que siempre es bueno tener, que polifonía siempre implica darle la voz a otro, ¿no? Y en ese sentido, habíamos visto varios ejemplos de discurso directo e indirecto, y también habíamos visto algunos ejemplos de ironía, que por supuesto lo venimos viendo hace mucho, ¿no? Los ejemplos de ironía, que es una forma de polifonía, porque hay como una coexistencia de enunciados, ¿no? Lo que digo y lo que quiero decir. Son dos cosas distintas. Y lo que quiero decir es verdaderamente lo que está oculto. Acá está, como empieza diciendo acá, por los medios se desliza la información de que la peste no proviene solo de la falta de agua potable, redes cloacales o de la miseria y del abandono, sino que viene de Bolivia. Esto es una forma de polifonía, de discurso indirecto también. ¿Por qué? Porque la atribuye a los medios, así en general, sin especificar cuáles medios, pero por el contexto que venimos manejando, el contexto, perdón, eh, se entiende que son los medios nacionales, ¿no? Y acá, bueno, entonces el núcleo de lo que él está queriendo decir, como ya habíamos visto un poco la clase pasada, es que eh, se le echa la culpa del cólera, de la epidemia de cólera, a los, digamos, bolivianos que cruzan la frontera, ¿no? Entonces, al cruzar la frontera, traen una enfermedad, ¿no? Que se convierte en epidemia, y bueno, entonces se les echa la culpa a ellos, y no, como dice acá, por la falta de agua, las redes cloacales, o la miseria y el abandono, ¿sí? Son las razones que él da como básicas, digamos, ¿no? Más allá de que haya este intercambio de personas que van o vienen, digamos, echarle la culpa a los extranjeros, como dice más adelante, por ejemplo acá, dice eso encaja en el discurso oficial que tiene el abolengo que tiene abolengo desde el alto medioevo. ¿Por qué lo dice eso? Porque, bueno, era muy habitual en las grandes pestes de la Edad Media, como la del siglo XIV, que fue una peste, la peste negra, que siempre se buscaba un responsable exterior, digamos, ¿no? Es decir, la peste la traían los demás, los extranjeros, los que venían de afuera, y entonces se los encarcelaba o se los mataba o se impedía que circularan, digamos, ¿no? Bueno, entonces por eso dice que este discurso oficial, o sea, propio del gobierno, encaja con lo que sería las excusas de la Edad Media, cuando en realidad el problema no está en eso, sino no en el movimiento de la gente de otro país, sino justamente en la pobreza. Porque, como dije la otra vez, el cólera es una enfermedad típica de la pobreza que existe tanto de un lado como del otro, de la frontera. Por eso un poco se llama fronteras, ¿no? Este apartado, ¿no? Y esto, bueno, él viene de Bolivia, acá, ¿no? Tenemos digamos, un caso justamente de verbo en función de íctica espacial, ¿no? Porque viene de Bolivia, uno está en un lugar que no es Bolivia, que es, en este caso, Jujuy o Argentina, ¿sí? Viene de Bolivia. El enunciador está puesto en un lugar que no es Bolivia. Por supuesto, recuerden que todos los verbos tienen
deixis temporal, donde está acá, por ejemplo, en presente, ¿sí? Lo mismo que proviene, ¿sí? Viene, bueno, por supuesto, encaja, ¿sí? Tiene, son todos verbos que están en presente y que por lo tanto contienen deixis temporal, ¿sí? Después dice, bueno, por esta causa se cierra, bueno, se cierra lo mismo también, ¿no? La frontera. Se nos pone en cuarentena. Bueno, acá sí, entonces les pregunto a ustedes, ¿sí? En se nos pone en cuarentena, ¿qué pueden ver? ¿Qué encuentran en el pronombre, en este caso, ¿no? Que equivale a nosotros, ¿no? Yo lo marqué como un plural exclusivo, no deíctico, o sea, lo entendí como que hace referencia a nosotros, los jujeños, o sea, a el autor y los terceros jujeños. O sea, yo lo entendí así, pero también tenía dudas si era exclusivo o abarcativo, en tanto nosotros, la nación. Perfecto, el razonamiento. Sí, espectacular. El razonamiento es muy bueno. A Iba a veces presentar. se puede dudar entre dos posibilidades, ¿sí? Entonces hay que tratar de descartar. Y en este caso es perfecto que efectivamente podría pasar lo que vos decís, podría ser exclusivo o abarcativo. Hay una posible duda, pero la solución efectivamente es la primera que vos dijiste. Sí, es exclusivo en el sentido de que es nosotros los jujeños o los habitantes del norte, frente al resto que no lo son. Es decir, el enunciatario en este caso, el destinatario del texto, ¿sí? No está incluido porque justamente es una nota que está dirigida a un montón de gente. Por más que parte de los jujeños podrían leerlo, y entonces en ese caso podría ser abarcativo, como vos decís, en realidad lo que está estableciendo es justamente una diferencia. Nosotros, los del norte, frente a los demás. A nosotros nos ponen en cuarentena. Dice se nos pone, que es una forma de voz pasiva. ¿Sí? Es una forma de voz pasiva con C. Que bueno, eso es, creo que vos misma me preguntaste, ¿puede ser? El otro día por modalidad de mensaje, que era Sí, difícil. yo también pregunté Sí, por eso. entonces me preguntaste, bueno, ahí es un caso de modalidad de mensaje, ¿sí? Que es una forma de voz pasiva, pero pasiva con C, no la pasiva común con agente, ¿no? Porque no dice quién es, quién nos pone en cuarentena, no lo dice, ¿sí? Pero bueno, eso no importa, no, Claro, iba a decir eso, ¿cómo? iba a decir eso, como para ocultar a la gente. Claro, de alguna manera oculta a la gente o lo deja implícito, tácito, de manera que por ahora no, como dice después, se decreta, ¿no? Se decreta la expulsión de una caterva de desgraciados, ¿no? O sea, la expulsión de una caterva de desgraciados es decretada. ¿Por quién? ¿Sí? Por el gobierno, ¿sí? Eso también sería la voz, esa sería la voz pasiva común, ¿sí? La voz activa sería el gobierno nos pone en cuarentena. El gobierno decreta la expulsión de una caterva de desgraciados sin papeles, ¿sí? Pero no importa, eso es modalidad de mensaje, tampoco no nos metamos en esta complejidad para no entrar en un tema nuevo, pero sí, perfecto, digamos, estaría en eso. Pero sí, por supuesto, es importante reconocer entonces que es una deixis personal, de primera persona, plural, en su forma exclusiva, ¿sí? Porque, como bien explicó Julieta al principio, se está refiriendo, por supuesto, al yo, desde ya, porque es primera persona, sea singular o plural, siempre está el yo, ¿sí? Pero dentro de un conjunto mayor, que en este caso serían los habitantes del norte, aquellos a los cuales, por supuesto, los condenan a vivir en una cuarentena. Y después, bueno, él se decreta la expulsión de una caterva de desgraciados, ahí tiene, no se incluye él en este caso, es en tercera persona, ¿no? Por supuesto, porque, bueno, él no es expulsado. Pero tienen acá, ¿no? Esto, ¿no? Que sería una caterva, bueno, caterva es un grupo, ¿no? Es un grupo
así dicho ¿Un de... apelativo? Exacto, una caterva de desgraciados sin papeles es un apelativo. Todo eso es un apelativo. ¿Sí? Perfecto. Un delocutivo, ¿no? Tercera persona, no es deíctico, pero es importante porque da una información muy importante. Desgraciados está utilizado no de manera peyorativa o despectiva, sino casi literalmente, es decir, personas en desgracia, ¿no? Personas, como dijo antes, pobre infeliz. No lo está diciendo para agredirlos. Al contrario, son desgraciados porque no tienen gracia. No están agraciados por el hecho de tener papeles. Los inmigrantes, y sobre todo en el norte, que pasan la frontera de un lado a otro, muchas veces no tienen papeles o no los llevan, qué sé yo. Y entonces se los expulsa. En este caso, eso es lo que pasa, se los expulsa por ser bolivianos y por supuestamente el riesgo de traer la enfermedad. ¿Sí? Esa es la clave, ¿no? Pero es un apelativo en ese sentido que es muy importante, ¿sí? Muy importante para que se entienda, bueno, la función de ese apelativo, digamos, ¿no? Y después, bueno, otra vez el de nos, acá no fumiga es lo mismo, ¿no? Es el mismo que antes, ¿no? Cuando dice se nos pone en cuarentena y se nos fumiga es lo mismo, exactamente el mismo razonamiento que habría que hacer en la primera versión, ¿no? Es decir, en este caso sí se incluye, ¿sí? Me ponen en cuarentena y me fumigan a mí y a mis coterráneos, ¿sí? Y lo mismo acá, ¿no? Dejamos, lo mismo, acá en el verbo, no está en el pronombre, pero está en el verbo, sigue siendo lo mismo, ¿no? Y lo mismo acá también, de alguna manera, ¿no? Somos todos extranjeros. También acá podríamos vacilar, digamos, entre el exclusivo o el abarcativo. Lo importante es explicarlo, ¿sí? Lo importante es explicarlo y ver qué intención puede tener el autor. Eso sería lo ideal, tratar de reconstruir un poco la intención del autor, a quién incluye y a quién excluye, ¿sí? Porque evidentemente no está dirigiéndose a alguien que está incluido en esa categoría, ¿sí? Por eso decimos que es exclusivo, más que nada, ¿sí? Y esto, bueno, Hermanos de Tierra Adentro, que está entre comillas, si le agregamos el los, sería un apelativo también, ¿no? Estoy tratando de incluir a gente que está en la sala de espera, porque es difícil verlo acá cuando estoy compartiendo pantalla. Ahí está. Perfecto, gracias. Hermano de Tierra Adentro, lo que está entre comillas, también es un efecto polifónico, porque es una alusión, una cita de una forma de llamar a la gente del interior, ¿no? Teóricamente es de llamarla de manera positiva. Ahí hermanos funcionaría como una especie también de subjetivema, porque no se trata de hermanos de sangre, sino de compatriotas, como les decía la otra vez, tomados como si fueran hermanos, metafóricamente, ¿no? Ya que hermanos, por supuesto, es un parentesco, pero metafóricamente los compatriotas, bueno, somos hermanos en cierto sentido, ¿no? Pero acá, bueno, lo que está diciendo es, ahora ya no somos hermanos, nos tratan como extranjeros, ¿no? Al contrario. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos la peste, ¿sí? Bueno, a ver si podemos avanzar un poquito. Hay muchos verbos también, casi todo en presente, ¿no? Perdón, Sí, Pablo, sí, sí. porque tenía una duda también con, ay, perdón, lo perdí. Cuando dice de pronto, al inicio de una de las oraciones, de pronto dejamos Sí. de ser los hermanos de tierra adentro de Objetividema. Subjetivema. Ah, estaría bien, sí. ¿Por qué Sí, no? Sí, 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 ¿O puede ser. modalizador? Bueno, pero los subjetivemas sirven para modalizar muchas veces. En este caso no. En este caso no sería modalizador porque lo que está indicando es una velocidad, digamos, ¿no? Aunque sea metafórica, pero como decir de un día para el otro, enseguida, ¿no?
de repente, y eso está muy bien, sí, 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 es un subjetivema, porque la velocidad en general también, que creo que no la di en ningún momento, creo que no la di como ejemplo en ningún momento, me parece, pero es cierto, rápido, rápido o lento suelen ser subjetivemas, ¿sí? El uso de rápido o lento, porque por supuesto es relativo también, ¿no? Relativo a quien lo dice. Recuerden que los subjetivemas expresan la subjetividad del enunciador, es decir, lo que el enunciador piensa del mundo o cómo ve el mundo, su punto de vista. Y entonces, bueno, lo rápido o lo lento es evidentemente dependiente de quién dice que es rápido o lento. Si se da una cantidad exacta, sea días, o sea kilómetros por hora, o sea lo que fuera, evidentemente ahí no deja de ser subjetivema, porque sería objetivo, ¿sí? Si se dice 3 días, ¿no? En 3 días, en 3 meses, en 3 años, o 80 kilómetros por hora, bueno, ahí nadie está diciendo si es rápido o si es lento, está dando una cantidad determinada. Pero las cantidades, bueno, habíamos visto algo en cantidades, sí, en muchos casi, etcétera. Pero acá digo, aparte de cantidad, implica velocidad, ¿no? Y la velocidad suele manifestarse a través de subjetivemas, ¿no? Que es ser rápido y que es ser lento, ¿no? Eso puede pasar, ¿no? Como los que dicen, bueno, este, enseguida llego, ¿no? Enseguida llego y enseguida, ¿qué es? Enseguida, ya, pues por ahí son 3 horas, ¿no? Enseguida debería ser rápido, pero uno puede decir, no, enseguida llego y llega a las 3 horas. O algunos que dicen ahorita, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahorita llego, ahorita también suele significar, sí, espérame sentado porque bueno, va a pasar mucho tiempo antes de que llegue, ¿no? Y bueno, esas son formas de manejar, sí, efectivamente, la subjetividad. Ay, qué lindo perrito. Precioso. Mirá, mirá, muy lindo. Bueno, está muy bien la pregunta, y más que la pregunta, la observación, porque se me había pasado. Bueno, hay muchos acá elementos que son temporales, ¿no? Los verbos, así, ¿no? Y muchos subjetivemas también, podrían mencionarme alguno, quizás si quieren. Por supuesto, es un texto muy literario, ¿no? Que tiene algunas frases, por supuesto, muy bellas, ¿no? Como esta última que dice, ni aun así el infortunio muestra el torvo rostro de la rebelión, como debiera, si el dolor no amortiguara los resortes, sino el de la muerte preasignada, el de la marchita ternura del corazón. Esto ya lo había dicho un poco antes, ¿no? Digamos que cuando dice que la gente no se revela, que está resignada a morirse de esta manera, ¿no? Y acá explica, bueno, que efectivamente el hombre muere desintegrándose, ¿no? Desintegrándose es tremendo, ¿no? Como verbo subjetivo, ¿no? Desintegrándose en agua, ¿no? Porque se deshidrata simplemente, ¿no? Y queda como una pasa de uva directamente, si no le pasan suero, porque no retiene ningún tipo de líquido, ¿no? Es una enfermedad tremenda en ese sentido, pero al mismo tiempo también es tremenda porque es evitable, ¿no? Por eso cuando dice muerte preasignada, ahí tienen también un subjetivema muy fuerte, porque es como que esta gente está destinada a morir de esa manera porque nadie los cuida. No tienen agua, no tienen, por supuesto, la red cloacal, no tienen no tienen cloacas, obviamente, entonces al no tener cloacas, por supuesto, la enfermedad también se distribuye de esa manera. No hace falta que vengan de afuera a traerla porque ya está la enfermedad ahí. Y bueno, pero lo que necesitan para compensar, que es agua, suero y remedios, no los tienen, ¿no? Bueno, y ahí después pasa un relato que es interesante, ¿no? Dice, en la botica del pueblo, a donde he ido a comprar unos ungüentos, ¿no? Bueno, ahí que notan, dice, encuentro a una vieja que suele proveer tal casa y otras de carne de chivo, ¿no? ¿Qué pueden encontrar ahí? ¿Qué aparece? Yo encontré en la botica del pueblo como referencia espacial absoluta, lo marqué. Después marqué en el he ido una referencia espacial
temporal de anterioridad y también Ya, personal en espera, primera persona. espacial o temporal. Marqué los dos. Ah, muy bien. Está bien. Marqué espacial en relación a la botica, temporal de anterioridad y personal como deíctico de primera persona. Perfecto. Redondo. Tal cual. Es las tres cosas. Sí, perfecto. Muy bien. Después marqué en encuentro, otra vez referencia a la primera persona singular, eh, y marqué una vieja que suele proveer tal casa y otras de carne de chivos como apelativo de locutivo. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. De locutivo, tercera persona, que no es deíctico, pero que nos da un montón de información. Que además que influye sobre lo que sigue, ¿no? Porque después dice, vieja, ¿no? Dice que ya no la traerá, ¿no? La carne, porque se la quitan los gendarmes, ¿no? Ahí, bueno, tiene todos los verbos, ¿no? También en presente, en general. Y fíjense que después dice, bueno, ¿qué hacen con ella? Pregunto, es una forma de discurso directo, ¿no? Polifónicamente hablando, es una forma de discurso directo porque las comillas lo marcan y es lo que se supone que él le preguntó de verdad, textualmente, palabra por palabra. eh, por eso, bueno, digamos que las comillas lo indican. Igual, si obviamente en el lenguaje hablado las comillas no se ven, salvo que uno haga el gesto este, que es horripilante, pero digamos, si uno dijera oralmente, como lo estoy diciendo yo, ¿qué hacen con ella? Pregunto, se entiende que es directo igual. Es decir, las comillas no se ven, pero se entiende igual. ¿Sí? Lo mismo la respuesta, se la comen ellos, también está entre comillas, ¿no? Dice, lo que pasa es que está todo contado en presente. Esto, digamos que es un presente que se llama presente narrativo. Realmente no es el presente de la enunciación. Este encuentro, el dice, el pregunto, dos veces está dice, pregunto, en realidad no marcan el presente de la enunciación, porque recuerden que el presente de la enunciación es el momento en que el enunciador está hablando o escribiendo, digamos en este caso porque es escrito, ¿sí? Y efectivamente no es simultáneo verdaderamente la acción, ¿no? Estas acciones no son simultáneas con el momento de enunciación. Entonces es un presente un poco particular que se llama presente narrativo o presente histórico, que equivale en castellano y también existe mucho en francés. En francés se usa mucho más todavía, ¿no? A veces es difícil de traducir. Eh, Equivale a un perfecto simple o compuesto, ¿no? Vieron que empieza justamente como bien marcó Julieta con he ido, ¿sí? He ido, que eso es lo correcto. No lo correcto, quiero decir lo más habitual. Pero después pasa al presente. Al pasar al presente, en realidad tendríamos que leerlo influido por ese he ido, ¿sí? He encontrado, ¿no? ¿Sí? O encontré a una vieja, dijo que ya no se la traerá, pregunté, dijo, ¿sí? Etcétera. Pregunté al boticario, etcétera, ¿sí? Ahí hay que tener cuidado porque, bueno, es un caso de un presente muy particular. En realidad, en castellano el presente sirve para muchas cosas. Sirve acá para el pasado, justamente, y también sirve para el futuro. También sirve para el futuro. El presente tiene muchos usos en castellano y lo usamos habitualmente. Incluso de esta manera, ¿no? También en las charlas cotidianas, etcétera. Pero para como futuro más todavía, por ejemplo, uno dice a veces, el lunes que viene te lo traigo, pero es el lunes que viene y lo estoy usando en presente. El lunes que viene te lo traigo. Ese presente no es denunciación, porque si es el lunes que viene, ¿sí? Es te lo traeré o te lo voy a traer, ¿sí? Ahí también el presente se usa para futuro. Desde el punto de vista comunicativo equivale a un futuro, a una posterioridad, ¿sí? Entonces con el presente hay que tener un poquito de cuidado para ver qué tiempo verdaderamente está designando respecto del momento de la enunciación, que es la función de la deixis. Siempre la deixis se relaciona con la enunciación, sea tiempo, espacio o persona. Y acá aparece esta particularidad
que por ahí si leyeron la parte de mi análisis, que está atrás, digamos, no, atrás no, abajo, digo, está la parte de mi análisis, hay una parte donde se analiza ese tema, el tema de los tiempos narrativos, los tiempos de comentario, que no es algo que hayamos visto, ¿sí? Pero siempre es útil saberlo, aunque no sea necesario para este cuatrimestre, pero de todas maneras tienen que entenderlo de esa manera. ¿Qué sería entonces, por ejemplo, Sí, acá? iba a preguntar Era, eso, profe. ¿cómo? Sí, iba a preguntar eso. ¿Hace falta marcarlo durante el examen o no hace falta? Si aparece deixis temporal como tema, hay que pensar si todas las deixis temporales. ¿Sí? Por ejemplo, esta que Ok, estoy mostrando acá, ¿sí? Traerá, ¿sí? Ahí tenemos